Quiero saludar a don Germán Efromovich. Hemos destacado una y otra vez la revolución que produjo la llegada del señor Efromovich a nuestra aerolínea de Colombia. Hoy tenemos pues una Avianca muy competitiva a nivel mundial, llena de aviones nuevos y bueno, todas esas buenas noticias que, como dice su eslogan, han confirmado que en Avianca están pasando cosas. Y esa apuesta la hizo un hombre que vivía en Brasil, que estaba pues muy cercano al mundo del petróleo y pues la situación local lo hizo pensar en proyectar una línea de negocios que le resultó muy atractiva. ¿Qué es lo que ha pasado? En el escándalo de corrupción en Brasil están salpicando a mucha gente. A mucha gente. El escándalo tiene dos cabezas, Odebrecht y Petrobras. Rafael, ¿quién es el señor Machado que ahora está recordando de sus negocios o relaciones con el señor Efromovich? Machado es un ex senador, era presidente de Transpetro, que es una compañía subsidiaria de la petrolera estatal. Él es una especie de garganta profunda que está realizando las denuncias contra distintas personalidades por parte de todos los partidos. El último, el que conocimos ayer, era al presidente interino de Brasil, Michel Temer, que llegó al poder hasta hace menos de un mes, y asegura que este delator, Sergio Machado, asegura que Temer negoció donaciones electorales de orden ilícito. Pero no solamente él, sino que muchas personas y de casi todos los partidos se ven salpicados por estas declaraciones del señor Machado, que en algunos casos, cito a algunos abogados defensores de los implicados en la causa, pues lo que pretende es poner el ventilador y manchar a todo el mundo a la búsqueda de una reducción de condena por delación. Al estilo de Colombia. Sí. Sobre el señor Efromovich es muy confusa la declaración de Machado, porque él mismo dice que Efromovich no aceptaba dar sobornos. Ajá. Cuando le llegaban con las insinuaciones, él no aceptaba. Lo que dice uno de los textos que leímos hoy es que tenía una manera creativa de hacer sus aportes, y hablan de una donación de $8 millones a un banco en Suiza. Uh-huh. Nos atiende el señor Efromovich en la W. Don Germán, muy buenos días. Buenos días, Julio, buenos días a todos. Bueno, ¿cuál es su historia con el señor Machado y por qué esta confusión en donde él mismo dice que usted no recibía sobornos, pero que aparecen que usted no aceptaba dar sobornos, ni más faltaba, y que de otra parte aparecen $8 millones en una cuenta en Suiza? A ver, nosotros obviamente no participamos de ese tipo de negocio. Y Dios escribe correcto por líneas chuecas. Inclusive ese es uno de los motivos que el destino hasta me trajo a Colombia, porque en la área de petróleo en Brasil, que a muchos años era nuestro único negocio, nosotros comenzamos a ser discriminados porque no participábamos del esquema ese que fue armado por mucha gente. Dicho esto, tenemos varias demandas contra Petrobras y recientemente inclusive contra Transpetro y contra inclusive los bancos oficiales que nos han discriminado y no se han negado de dar financiaciones que les daban a todos los otros. Dicho esto, en el caso particular de ahora, nosotros por una demanda acabamos ganando una licitación después de muchos años de discriminación, inclusive del gobierno anterior, no estoy hablando solo de este gobierno, en Transpetro, donde el señor Machado era presidente. Y obviamente que sufrimos cualquier tipo de presiones y tentativa de extorsión, como era diario allá en todos estos negocios, y razón por la cual no tuvimos desde el año 2000 ningún contrato más, nos conseguimos ganar. Más, yo tengo depositados en notaría pública 3 grandes licitaciones que todavía están depositadas ahí, que las fuimos presentar, no nos dejaron participar porque cambiaron la ley. Cuando nosotros participábamos había una ley que era la ley 866, que era licitación pública transparente, se abrían los sobres en la mesa
y después cuando entraron estos bandidos, cambiaron la ley para poder invitar a quien querían. Entonces dejaron, obviamente, de invitarlo a nosotros, y nosotros mismos así preparamos por lo menos 2, estoy seguro que tenemos, porque hace muchos años, depositadas en notaría pública. Obviamente llegamos con el notario, no nos recibieron porque dijeron ustedes no están invitados, la dejamos depositada y el resultado nuestro era 30% más barato que los otros. Pero en este caso particular, curiosamente, hasta porque el tipo podía decir lo que quería para, no sé lo que está haciendo, no conozco los negocios del señor con otras cosas, pero él mismo dice que nosotros no aceptamos pagar ningún tipo de beneficio, mismo porque el contrato que nos ganamos lo ganamos transparente en la mesa y no había por qué hacer eso. Un par de años después, en relación ya más pacífica con ellos, que nos hicieron la vida imposible en ese contrato, tanto es que acabamos teniendo que entregar el contrato y cerrar un astillero en Río de Janeiro, ¿no? O sea, acabamos teniendo que cerrar. Nosotros desistimos del contrato porque nos estaban haciendo la vida imposible, ¿no? El señor mismo escribe, por lo que yo leí, o sea, no tengo el original, no sé si es verdad o mentira, pero eso está como transcripción en algunos medios, diciendo, Germán Efromovich se negó a pagar corrupción y a dar plata para políticos. Un par de años después... Don Efromovich, ¿sí? Perdone que lo interrumpa. Entonces, concretamente, para tenerlo claro, ¿cuáles son los negocios que tiene Avianca con Transpetro? ¿Hoy siguen teniendo negocios con ellos? No, pare un poquito. Avianca no tiene negocio con Transpetro ni con Petrobras, ninguno. Era uno de los negocios que tenía el grupo, que el grupo tiene un astillero en Río de Janeiro y entró en una licitación y ganó una licitación para construir 4 navíos. En esa época nos presionan pidiendo plata, 2%, y le dijimos que nosotros no pagamos plata, y lo ganamos y acabaron dándonos. No sé si nos dieron el contrato, porque si no nos daban, le dañaba el resto de los negocios, no tengo idea, pero acabaron dándonos contrato. Un par de años después, nosotros hicimos algunos negocios donde estaban hijos de este señor involucrado. Uno de los negocios fue con el Banco Credit Suisse, con un negocio que tenemos con General Electric, que es nuestro cliente, y el Banco Credit Suisse, el hijo era director, era un director senior del Banco Credit Suisse en Brasil. Ahora, ¿qué es lo que pasa por él? No sé. Y hicimos negocio con un fondo en Inglaterra, donde uno de los hijos también era administrador, inclusive nos prestó plata a nosotros. O sea, no es que se hizo una donación a un banco que no se sabe a dónde en Suiza, no. Se hizo un negocio con un fondo inglés que resultó en un pago de $8 millones, pero eso fue nada a ver con Transpetro, nada que ver con 2 años después. Entonces la gente de propósito está mezclando esas cosas, no sé por qué, porque el propio Sergio en su delación, que lo veo por los medios. Otra cosa, ¿usted cree esta cosa ya viene hace 2 años? Esa delación que apareció solamente ayer, la publicaron, fue hecha creo que en febrero o marzo ante el juez. Si hubiera algún indicio de una participación real nuestra, ¿usted cree que yo estaría en algún lugar, a no ser en alguna cárcel? Sí, don Germán, eso lo entendemos. El señor puede estar utilizando su nombre, como otros tantos más, nos explicaba Rafael desde Madrid, para buscar un beneficio. Pero explíquenos el tema de los $8 millones en la cuenta del HSBC. Fue una transacción con un fondo donde tenían una opción de compra, ¿ya? Y en cambio de un préstamo, y si yo pagaba ese préstamo, ellos no tendrían la opción de compra para ganarse ese dinero, y había inclusive un upside, que es normal. O sea, si el tipo le presta una plata, le cobra un interés, y hay varias maneras de hacerlo. Le cobra un interés y le cobra más un upside si a usted le va bien, ¿ya? Entonces a nosotros nos fue bien en la cosa, le pagamos el upside y se canceló la opción de compra de 33% de nuestro negocio de petróleo, de producción de petróleo, ¿no? Y como se hacen varias transacciones, pero no tiene ninguna conexión una cosa con la otra, ¿me explico?
Sí, usted dice que es cierto lo que dice el señor Machado cuando menciona que sí les pidieron plata, específicamente... ¿Que sí qué? Que sí es cierto cuando dice el señor Machado que a ustedes para tener este tipo de contratos, para que se les adjudicaran los contratos con Transpetro, sí les solicitaron ese 2%, como se dice en Colombia coloquialmente, una coima del 2%. Usted dice, nosotros nos negamos, y el señor Machado también así lo menciona, o por lo menos es lo que sale en la prensa. Usted en su respuesta dice que no tiene ni idea por qué le entregaron el contrato, pero es muy extraño, señor Efromovich, que le hayan pedido a usted el 2% de la plata, usted en un principio se haya negado y después le hayan adjudicado el contrato. ¿Por qué? Ellos no tenían manera de no adjudicarlo sin exponerse, porque fue ganado en una licitación pública, y si ellos no nos entregaban el contrato, ellos se atrasaban todos los ¿cómo se llama?, sus cronogramas, y no tendrían cómo justificarle al público por qué no nos entregan. Porque cuando es la diferencia de las licitaciones, inclusive es un modelo que había en ese entonces en Brasil muy interesante. No hay cómo haber un arreglo, porque el sobre de precios se abre enfrente a todo el mundo, a todos los participantes, y gana quien tiene la mejor oferta, y no hay discusión. Pero si es así, entonces ¿por qué les pedían la plata? Si no había posibilidad de meterse a dañar la licitación, ¿por qué les iban a pedir el 2%? Ellos, por lo que se ve ahí, ellos le pedían plata a todo el mundo. Ahora, daba quien quería, y el razón que nosotros nunca dimos y no entramos en el club, usted no nos ve en ningún contrato de las últimas plataformas, en ninguna mención de directores de Petrobras, ninguna mención de otro político cualquiera. Al contrario, o sea, ¿por qué pedían la plata? Porque era el esquema de ellos para financiar no sé qué. El por qué no sé. O sea, lo que hacían eran pidiendo, y daba quien quería y quien se sometía a ese tipo de extorsión. Para algunos era extorsión, para otros eran alimentar el esquema. O sea, había un esquema, por lo que se ve, si usted ve la historia de Lavallato, usted ve que ahí estaba involucrado no sé cuántas personas en los contratos de Petrobras, contratos de billones y billones. En su momento, señor Efromovich, cuando ustedes estaban participando en esa licitación que se ganaron, transparentemente... No nos pidieron plata, durante la licitación no nos pidieron plata. Entonces, ¿en qué momento les piden la plata? Cuando se firma el contrato y dicen, bueno, aquí hay que poner tanto. Y yo digo, yo no doy dinero para campaña, yo no doy dinero para políticos, yo no doy dinero para ganar contratos. Nosotros no estamos en ese negocio. Razón por la cual no nos han invitado y nos han discriminado en los últimos 5 años en los contratos de Petrogas, y más todavía, entramos con demandas contra eso. Tenemos demandas en la justicia, tanto en Brasil como fuera andando. Allá va mi pregunta. Ustedes, en el momento en que les hacen la solicitud del 2% del contrato para que den esos dineros, ¿ponen la denuncia en algún lado? ¿Denuncian públicamente que les están pidiendo dinero? No ponemos la denuncia. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tenemos cómo probar. Cuando el tipo viene verbalmente y le hace un pedido, usted va a denunciar, él lo demanda, usted no tiene cómo probar, y como es parte de una mafia que usted no sabe qué alcance tiene, segundo dicen los medios, hay nombres hasta del expresidente Sarney, sabe a Dios lo que hay ahí, usted simplemente no se mete y se queda en la suya. Usted solo puede denunciar a alguien si puede probar. Caso contrario, usted puede terminar como víctima. Es decir, a usted no le cabe duda de que nada pueden probar contra usted, y que ese es el señor Machado ahora salpicándolo a usted. No, yo creo que ni eso es por lo que usted acaba de decir, Julio Mario. Y Julio Sánchez, perdón. Lo que usted acaba de decir... No tengo problema con que me diga Julio Mario, tranquilo. Sí. Lo que usted acaba de decir y lo eso que yo leí dice exactamente lo contrario. El señor, si quería usarme para defenderse, y no sé hasta por qué no lo hizo, y qué es lo que le valería eso a más o a menos, pero él mismo dice que yo no le di plata. Quien dice que hizo un negocio con nosotros fue uno de los hijos de Londres, no el señor Machado, ¿no? Y más todavía, el valor del negocio no tiene nada que ver, ni es 2%, es menos, mucho menos que 2% de lo que fue el contrato.
¿Ok? Entonces, que usted, la pregunta que usted me dice, si alguien puede... Sí, pero entonces él está buscando un beneficio para reducir su problema. Ahora, la pregunta más importante que usted me parece la contestó, pero quisiera precisarla. Hasta el momento, a usted ninguna autoridad de Brasil lo ha llamado a preguntarle por esto. No, al contrario, no. Inclusive la semana pasada, en un diario, salió que yo encontraba al señor Machado en Lisboa. Nunca encontré al señor Machado en Lisboa en un restaurante que ni sé dónde es. Hace 2 años atrás alguien puso en una columnita de un blog y fue reproducida en todos los diarios del mundo que yo para comprar TAP tenía negocios con el hermano del señor Dirceu. Ni sabía que el señor tiene hermano y nunca hablé con el señor Dirceu. O sea, las cosas son absurdas a veces pero no, yo estoy totalmente tranquilo y como usted dice, Julio, quien me ha conocido y ha visto mi trayectoria, sabe cómo uno actúa. Don Germán, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Es posible que no me vaya a contestar esta pregunta, pero le debo preguntar. ¿Por qué está buscando un socio estratégico para Avianca, una gran aerolínea internacional? No, se lo digo, no tengo nada, al contrario. Lo que pasa es lo siguiente, el mundo se está formando por alianzas, ¿no es cierto? Usted ve, por ejemplo, OneWorld consiguió inclusive antitrust, inmunidad de antitrust entre American y British Airways a través del Atlántico. Se está consiguiendo la misma cosa en unos contratos de joint venture, que no es joint venture sociedad, son joint ventures acuerdos de alianzas, donde les permiten inclusive intercambiar informaciones de rutas y hasta de precios en ese nivel de alianza, desde que haya otras compitiendo, y como hay 3 grandes alianzas en el mundo fuera de lo independiente, ¿no? Entonces esto las autoridades entienden correctamente que es permitido porque la competencia todavía existe fuera de las llamadas low cost. ¿Qué es lo que queremos hacer en Avianca? En Avianca nosotros tenemos un plano bastante agresivo de renovación de flota por los aviones NEO, etcétera. Eso requiere casi $1.800 millones de inversión. Entonces nosotros no estamos buscando un inversionista. Lo que estamos buscando es hacer un acuerdo con un socio estratégico y los socios estratégicos son una de esas grandes alianzas o grandes inversionistas chinos en aerolíneas, donde mediante una participación de 10-20% en la compañía, no solo aporten un capital importante, independiente del valor de libros de la compañía, pero también un refuerzo de estructura como alianza para que se pueda sobrevivir a lo que viene ahí en el futuro en este mercado tan competitivo y tan complicado. En otras palabras, Germán Efromovich no está vendiendo la compañía en este momento. Entonces, usted ya nos dio la respuesta, se va con los chinos y los chinos pues son compañías que ordenan 600, 700 aviones a la Boeing o la Airbus y con esos chinos usted consigue capital para crecer su crecer y modernizar nuestra Avianca, sí señor. Nosotros tenemos 200 pedidos en Airbus, inclusive que pero usted quiere platica de los chinos. Quiero platicar de quien quiera invertir y asociarse y hacer una alianza fuerte y bien estructurada que tenga condiciones de competir en los próximos 40, 50 años. Don Germán, hoy la plenaria del Senado de la República debatirá en último debate un proyecto de ley en el que, entre otras medidas, se propone eliminar las penalidades o cargos administrativos y modificar los tiempos de retracto sin tener en cuenta las diferencias tarifarias, es decir, aplicaría tanto para tiquetes estándar como para tiquetes promocionales. ¿Para usted la aprobación de este proyecto pone en riesgo a las aerolíneas de bajo costo y las tarifas promocionales en aerolíneas como la suya? No, pone en riesgo a todo el mundo. Yo encuentro que eso es una equivocación muy grande. Eso es un movimiento populista de alguien ahí que está poniendo esa. Porque yo le hago una pregunta. Naturaleza humana ya ocurrió en el pasado en Colombia. Usted compra un tiquete, ¿ya?
y usted decide cambiar de hora o decide posponerlo a una semana. Si usted no tiene una penalidad, 99% de las personas no se van a molestar en llamar para cambiarlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Es naturaleza humana. Ahí, ¿qué pasa? Las aerolíneas van a volar con la silla vacía. En 250 lugares, si ocurren 10 lugares, ya es 5% del avión. Eso se va a tener que transferir al bolsillo del ticket, del comprador, del viajero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que todos los viajeros paguen por una minoría que por irresponsabilidad o tal vez por un buen motivo, ¿no?, tengan que cambiar. Ahora, existen varios valores de etiquete. La tarifa llamada Yankee llena, usted puede cambiar, reembolsar, hacer lo que quiera. Pero si a usted le dan una promoción, una cosa especial, con condiciones especiales que usted las conoce antes, ¿cómo puede interferir alguien en una libre transacción? ¿Cómo podemos legislar encima de eso? Eso no ocurre en el mundo entero. Al contrario, tenemos obligación de pagar indemnizaciones cuando, por ejemplo, el señor llega y tenemos una sobreventa y no le damos un cupo y no le damos una indemnización. Hay multas muy grandes. Entonces, se tiene que respetar los derechos y las obligaciones. Esa ley, dependiendo cómo salga, no trae ningún beneficio al viajero y puede realmente causar un daño grande a la aviación comercial colombiana. No es solo a Avianca, a todas las aerolíneas y a todos los viajeros. Es una ley sin sentido, es una ley que no sé de la cabeza de quién sale, ¿no? Y o sea, no tiene ningún fundamento. Si usted tiene una cosa que la están prácticamente regalando y le dicen, oiga, si usted no la usa, usted la pierde, o si usted quiere la flexibilidad, usted tiene la opción B, C o D, ¿no? Alguien no puede obligarle a uno, entonces no va a haber promociones, o no sé lo que se va a hacer, pero eso es muy serio. Pues llamaremos al ponente de la ley a ver qué opina de su crítica a la misma. Don Germán, me están escribiendo desde La Mata, Cesar, preguntándome por un negocio de la piña. Allá hay una compañía que se llama Savannah Crops. Llevan 2 años incumpliendo con proveedores y ellos dicen que son socios suyos. ¿Usted qué tiene que ver con ese negocio? Nosotros tenemos una participación ahí. No tengo conocimiento sobre incumplimiento de proveedores, no administro el día a día, pero tenemos una participación ahí, no tenemos la mayoría, pero tenemos una participación y qué bueno que me está diciendo, voy a ver porque no tengo conocimiento, no sé qué decirle, infelizmente no sé la respuesta, no sé si es verdad, mentira o alguien llamando para poner algo, no sé Julio. Doctor Efremovich, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted, a mí sí me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a las decisiones que ha tomado últimamente la Corte Constitucional de quitarle a usted, a la emblemática Hacienda Bellacruz, del cual usted es dueño, casi 2.000 hectáreas para restituírselo pues a las víctimas del conflicto armado en Colombia. A ver, es una buena pregunta. Obviamente, yo como ciudadano tengo la obligación de respetar la decisión de la Corte Constitucional. Inclusive hubo un voto de un magistrado que, si ustedes lo leen, él da su opinión, que es exactamente lo que está pasando ahí. Mi humilde opinión es que en este caso la Corte Constitucional está intentando hacer justicia social con injusticia constitucional. O sea, ¿cómo se puede decir a alguien que contrató profesionales para hacer una inversión de $150 millones en el campo, donde el campo es la salida para la paz en nuestro país, ¿no? Y donde necesitamos incentivar inversiones, y viene alguien, un inversionista, en el caso de esto en particular nosotros, usted va ahí, hace el análisis de documentos, va al registro de títulos y documentos que representa al Estado colombiano, donde usted dice, bueno, quiero comprar esto, me da un título, los títulos le emiten un título, el Estado colombiano le emite un título como siendo bueno, usted va al INCODER,
El INCODER también le dice, mire, aquí no hay ningún problema, usted adquiere eso, genera empleos en un lugar donde no había empleos, donde había la guerrilla, donde las cabezas de familia pasan a ser mujeres porque muchos de los hombres perdieron sus vidas en el conflicto y le da empleos de largo plazo porque La Palma es una cosecha constante, genera escuelas, educación, etcétera, y viene una corte donde usted no tiene ni el derecho de ir y mostrar y decir. Yo le pregunté a mi abogado, yo quiero ir allá a defender, yo quiero ir allá a mostrar qué es lo que estamos haciendo, por qué es lo que estamos haciendo, etcétera, y dio ese fallo. Ese fallo yo lo voy a respetar, yo no sé cómo se implementa porque es inimplementable. Las consecuencias de ese fallo son una cosa absurda. Si ustedes miran las consecuencias, entonces es un efecto dominó que es impracticable. Yo no sé cómo los administradores van a poder hacer eso. Y la indemnización que el gobierno va a tener que pagar por lo que está ahí, ¿no?, es mucho mayor que el valor de la tierra. Ahora aprovecho la oportunidad que ustedes me están dando para decir una otra cosa, mucho más importante en este caso que las 1.200 hectáreas de Germán Efromovich. Este país depende de la tierra y de inversiones para la paz, y todos nosotros queremos la paz, ¿no? El gobierno nacional hizo una cosa que ya debíamos haber hecho hace mucho tiempo, garantizar a aquellos ciudadanos que les fue sacado o fue retirada de sus propiedades de manera violenta, de manera indebida, sin que el gobierno le garantizara ese derecho. Él está buscando remediar eso ahí. Pero señores, ojo, lo que está pasando en la grande mayoría, que hay unos vivarachos con falsos testigos que se están aprovechando de esa situación del gobierno para sacar ventaja, y los verdaderos dueños o que tendrían derecho a esas cosas son una minoría que tal vez hoy día ni sabe cómo reaccionar. Muy bien. Pues mire, don Germán, a Julio Mario y a mí siempre nos ha parecido muy creativa su manera de explicar las cosas. Y hoy usted ha dado la frase del día, con la afirmación mediante la cual a usted le parece que la decisión de la Corte significa que esa alta magistratura está haciendo justicia social a costa de la justicia constitucional. ¿Esa es la frase? Injusticia constitucional. Está haciendo justicia social a base de injusticia constitucional. Sí, porque estamos rompiendo la Constitución, el sagrado derecho a la propiedad privada. Don Germán, muchas gracias por su tiempo, sus explicaciones, y pues estaremos atentos a qué evolución tiene esta denuncia que hace el señor Machado en Brasil. Ha sido usted muy amable, don Germán. Gracias a usted y gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Y suerte con los chinos, ¿no? Sí, señor. Hasta luego. ¿Cómo se dice?